Vamos a comenzar, denme un segundo. Ok. Este, ok. Pues vamos a comenzar. La semana pasada fue el examen. También comentarles que, en teoría, ya podrían hacer cualquier ejercicio de la sección 3, de lo que resta de la sección, porque en este sentido nos quedan ver ejemplos de la sección 3.5, que es cálculo de probabilidades. Y eso, este, eh, ya, ya lo vimos, al menos ya vimos algunos ejemplos básicos. Sí, y ahora lo que les voy a crear van a ser dos tareas a entregar. Uno sobre la sección 3.6, que son ejemplos un poco más detallados. ¿Sí? Y yo lo que voy a cubrir va a ser la sección 3.7. Entonces, eso se los voy a asignar el día de hoy. Va a valer como puntos del examen. Y ya lo único que vería yo sería la parte 3.7. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos adicionales de la sección 3.5, que es lo único que realmente tiene. Pero ya vimos cuál era el objetivo, de lo que se va a tratar. Sí, entonces, pues vamos a iniciar con esa parte. Un segundo. Sí, vamos a ver el siguiente ejemplo.
Nada más dejen inicio a grabar. Yo creo que es algo que estábamos... ok. Supongan que se presentan N diferentes precios, diferentes premios en secuencia. Después de que cada premio se presenta, se debe decidir si se acepta o rechaza. Sí. Sí. Entonces, hay muchos problemas parecidos a al problema que les estoy comentando. Aquí suponga que les van a presentar N premios, ¿sí? Les muestran el premio 1 y ustedes dicen si lo aceptan o lo rechazan. Si no lo aceptan, entonces les muestran el premio 2 y ustedes vuelven a decidir si lo aceptan o lo rechazan. Pero solamente pueden tomar la decisión con base pues, en la información vista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si ustedes aceptan el premio 1, pues es que los convenció bastante o quieren esperar algo mejor. El premio 2 ya puede ser relativo a, a al premio 1 y a lo que están viendo ahorita como premio 2, y así hasta que les terminen de mostrar los N premios. ¿Sí? Para este caso, vamos a considerar, para este caso, bueno, déjenlo pongo. Entonces, ¿sí? Aquí lo voy a poner, ¿no? Por ejemplo, cuando vean el quinto premio, si es que lo ven, se compara ¿sí? Compararán con el primero, segundo, tercero y cuarto, sí que son los que ustedes han visto. Eso, además, una vez que rechazan, pierden el premio. Eso ya no pueden decir, bueno, me quedo con el primero. No, eso no se vale. ¿Qué quiere maximizar? La probabilidad de obtener el mejor premio.
Suponiendo que los premios se los muestran completamente equiprobables, ¿no? Es lo que nosotros quisiéramos eh, resolver. Ahora, hay muchas versiones, les digo, de este problema. Este problema también lo conocen como el problema de las secretarias. Es un problema muy viejo, este problema. Y en ese contexto se decía que ustedes tienen N candidatos a secretaria o secretario y quieren quedarse con el mejor candidato, pero tampoco quieren entrevistar a todos, ¿sí? O si, bueno, o quieren saber a cuántos mínimos tienen que entrevistar para quedarse con la mejor secretaria, ¿sí? También lo pueden encontrar en la red como el problema del matrimonio, que es algo muy parecido, con cuánto es el número óptimo de parejas para haber encontrado la mejor pareja, bueno, en términos de probabilidad, también lo pueden ver de esa manera. Y su otra versión muy común es la versión de los N premios, ¿sale? Nada más que en este tipo de contexto, pues creo que ya es mejor el problema de los N premios, ¿sale? Y vamos a ver que la solución es N entre E, ¿sí? Esa va a ser la solución que vamos a tratar de encontrar, a la que vamos a llegar. La idea es sobrecondicionar, ¿sí? Entonces, solución, ¿sí? Miren, consideren que escogen, bueno, no sé si escogen, eligen, ver los primeros K y luego aceptar el siguiente, ¿sí? Esa sería nuestra estrategia, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que terminarían haciendo, sea cual sea la estrategia, ¿no? Escoge, ven K y luego aceptan el que sigue después de K, ¿sí? Y entonces lo que yo quisiera calcular es la probabilidad de que después de ver K, el que siga sea el mejor. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero calcular. ¿Sí? Ok. Pues bueno, pues todo depende de dónde esté el mejor. Okay. ¿Sale? Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que K sea el mejor. No sé exactamente cuál es la probabilidad de que K sea el mejor, pero ustedes recuerdan cuando vimos esto de cálculos de probabilidades usando condicionales, lo que habíamos dicho era que técnicamente lo único que teníamos que hacer era aplicar teorema de la probabilidad total, ¿sí? Y lo que ahorita, o el punto importante de este tema, aparte de saber hacer las cuentas,
era saber como cuál era lo que, sobre lo cual más me convenía hacer la condición, ¿sí? Entonces aquí quiero calcular esta probabilidad. Sé que va a ser una suma si aplico probabilidad total, pero ¿sobre quién voy a condicionar? Aquí lo que me conviene es condicionar sobre la probabilidad, sobre la verdadera posición del mejor, ¿sí? Entonces vamos a poner la probabilidad de obtener el mejor, dado que el mejor, así le vamos a llamar, está en la posición número i de lo que me van a mostrar, ¿sí? Por la probabilidad de que x, de que el mejor sí esté en la posición i, ¿no? Esto es teorema de la probabilidad total. Ahora, la probabilidad de que el mejor esté en la posición i, dado que todo es x probable, yo sé que es 1 en n, entonces ya lo saco de la suma. Esta es la probabilidad sobre los i's de la probabilidad sub k de best, dado... ¿Por qué condicionó con x igual ahí? Esta es la posición, ¿eh? Ah, ok. ¿La posición de, La de posición... los anteriores? No, la posición del mejor. Ah, ok, gracias. Sí, por ejemplo, digamos que el mejor premio, o sea, me van a mostrar n premios, sí, pero me los van a mostrar en orden aleatorio. Entonces vamos a pensar que el mejor me lo van a mostrar después de, va a ser el octavo en que me lo muestren, ¿no? Va a ser el 10º en ser mostrado, ¿sí? Eso es lo que estoy suponiendo, ¿no? Que el mejor va a ser el 10º en ser mostrado. ¿Sale? Sí, profe. Y entonces, pues quiero la probabilidad de que el mejor esté en la 10ª posición. Ahorita pensando en equiprobabilidad, que me lo van a mostrar al azar, sin ninguna predisposición. Entonces, P de XI es 1 entre N, ¿no? Porque hay N premios y la probabilidad de que Sí. esté en una posición particular, pues solo hay una forma, ¿no? Entonces 1 entre N. Y entonces quiero esta probabilidad de B dado X igual a Y. ¿Sí? Ahora, noten que si el 10º, ¿sí? Estaba entre el mejor, la Y, es igual a K o más pequeño, pues ya no escogí el mejor. Lo dejé pasar. Sí. Entonces, noten que la probabilidad sub K de best dado X igual a Y es igual a 0 si Y es menor o igual que K. Porque yo voy a escoger el que sigue. Ujú. Sí. Ok. Ahora, si es mayor que K, la probabilidad de B dado X igual a Y es la probabilidad de que sea el primero de los que sobran, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos, qué quiere decir? Déjenles pongo el siguiente ejemplo. Si fuera igual a K más 1, ¿sí? Si XY fuera igual a K más 1, la probabilidad de que yo lo escogiera sería 1. ¿Sí? Sí. Porque es el que sigue y es el con el que me voy a quedar.
¿sí? Sí. Entonces, eh, em, ¿cuál es esa pero solamente cuando esté en este caso, ¿no? O sea, solo cuando se cumpla K más 1, ¿sí? O sea, si yo voy a ver los primeros K, ¿Y por qué no sería, profe, 1 sobre n menos k? Esa probabilidad condicionada. 1, déjenle escribir. 1 entre N menos k. n menos k, Ajá. la probabilidad de que el mejor, Dado que el mejor es el x igual a y. Porque, o sea, tendría que escoger de n menos k lugares, ¿no? de k, de n menos k lugares, tiene que quedar ahí, Sí. ¿sí? Mm, 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 lo que ocurriría, mm, O en caso que ujú, está diciendo que sea 1, mm. Eso no sí es el que pues, sigue, ¿no? ajá. Solo en ese caso. Y Y todo lo de demás hecho, sería el 0. eh, pero más bien yo lo que quisiera es que X, Y cayera en K. Quisiera ¿cómo se dice? Sí, aquí le voy a poner, de hecho, dejen nada más para recordarlo yo. Aquí estoy pensando que I está después de K. Sí. Y entonces, I está después de K. Ahora solo tengo, podría estar aquí, podría ser el que sigue, esa es una opción. Y luego todos los demás, ¿no? Esa es una alternativa. Otra alternativa es
algo así, y entonces voy a tener uno entre n menos k, ¿qué es lo que me está diciendo? Porque el total de formas de acomodarlo sería, pues sí, serían n menos k. Quiero escoger una, hay n menos k posibilidades, quiero solo una de estas, y queda de esa manera. Mm, Entonces, profe, estamos sacando la probabilidad de que el K más uno sea el mejor o que alguno después de K sea el mejor. No, de que alguno después de K sea el mejor, eso es garantía, porque estoy pensando Ujú. que el mejor está en la después de la posición K, Ajá. ¿sí? Eh, Entonces, el PK del mejor, ¿qué significa? Mandé Pues el P sub K. Es Ajá, el que P mi sub. estrategia es ver los primeros K Ajá. y después el que sigue, con ese me voy a quedar, Ok. Ahí, ok. ¿sí? O sea, Ujú. voy a rechazar los primeros los primeros K premios y ya después me voy a quedar con este, Con el K más uno. El que sea más grande que todos los demás, que todos los K primeros. ajá. Mejor, pues, mejor. Sí, aunque eso cambiaría, un poco. Ujú. Que todos los K primeros. Sí, porque sería El problema allí es que puede que ujú, que el segundo mejor no esté dentro de esos K. el segundo mejor no esté dentro de esos K. Ajá, y si elegimos inmediatamente el mejor después de los K, puede que haya otro que era el mejor que ese. Ujú. Pero sería sacar la probabilidad de que X sea igual a K más 1. Mm, este, o sea, tendríamos que pensar que hubiera la, eh, la forma de quedarnos con el mejor. Sí, porque déjenlo escribo. Por ejemplo, si el mejor es el K más 1, eso ya es un hecho que sí me lo voy a quedar. Pero si fuera el K más 2, ¿sí? Y pensáramos que este de aquí es el segundo mejor, el que está en la posición K más 1, con la estrategia me voy a quedar con el segundo mejor y no me voy a quedar con el mejor. Sí. No sé si me entienden. Sí, Ujú. exacto, profe. Entonces, yo sé que el mejor está aquí, o sea, sé que está en alguno de estos. El problema es que la probabilidad de que me quede con el mejor es igual a la probabilidad de que no haya ninguno mejor, eh,
a los de acá, a los primeros K. Ujú. Que no haya uno mejor dentro de los I-1, ¿no? Mm. O sea, yo voy a ver, voy a revisar en total I-1 lugares Sí. antes de llegar ahí. Voy a revisar eso, pero mi estrategia es rechazar hasta acá. Aquí está acá. ¿Sí? Y yo quisiera la probabilidad de que estos de aquí no fueran mejores que los primeros K. ¿Sí? Sí. Y entonces eso solo lo voy a poder lograr si el mejor de los primeros K que rechacé es también el mejor dentro de todo esto. O sea, el mejor relativo, no el mejor. El mejor relativo a estos primeros K Ajá. también es el mejor relativo a los primeros I-1. Ujú. Ok. ¿Sí? Profe, pero, o sea, ¿cómo se logra eso si se supone que pues, ya lo rechazaste? Entonces ya no te quedarías nunca con el mejor, ¿no? Ah, no, pero el mejor Ujú. es está en la posición I. ¿Sale? Vamos a pensar, si quieren, lo pongo en algo, lo aterrizamos con una cantidad fija. Vamos a pensar que les van a dar premios de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos y así sucesivamente hasta 10 pesos. Pero estos premios de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos y 10 pesos se los lanzan al azar. ¿Sale? Ujú. Su estrategia va a ser hacer corte en 3, ¿no? Y una posible combinación es que salga 4. Sí, el mejor, ustedes saben, es 10 pesos, ¿no? 4, 5, 1, ¿no? Eso sale. ¿Sí? Su corte es hasta aquí. Ustedes rechazan el de 4 por estrategia, rechazan el 5 por estrategia y rechazan el peso por estrategia. ¿Sale? Sí. Y ya después aquí podría salir un 6 y se quedarían con el 6, Ujú. no con el de 10, y entonces no se quedarían con el mejor. Ujú. ¿Sí? Ah, ok, sería lo que usted dice como el mejor relativo. Ajá. Ok. O sea, el 6 es el mejor relativo a los dentro de los I-1. ¿Sí? Ok. Y entonces la idea es que me voy a quedar con el mejor siempre y cuando el mejor dentro de los primeros, el mejor relativo a los primeros K sea también el mejor relativo dentro de los primeros I-1. De esa manera, cuando llegue al I, yo voy a saber que este es el mejor relativo y ya me habré quedado realmente con el mejor. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar la probabilidad del mejor relativo. Del mejor relativo. ¿Cuántas posibilidades tengo de que de acomodar, de que estos sean el mejor? Tengo K posibilidades, ¿no? Sí. Sí. De hecho, puedo escoger aquí que salgan, si ustedes se fijan, cualquiera de n-1 números, por así decirlo, de n-1 premios, pueden salir Ujú. los que sean, ¿no? Pero si ustedes se fijan, lo puedo manejar con combinaciones y las combinaciones son ordenadas. Entonces lo único que las combinaciones que yo tengo a favor son K, por así decirlo, porque estarían en orden, ¿no?
Una combinación es la 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 5. Por ejemplo, vamos a pensar en en 1, 2, 3. ¿Sí? Pueden salir puede salir el 3, 4, 5. Esta es una. La única que no me valdría sería esta. Este ordenamiento no vale. ¿Sí? Porque aquí el máximo relativo estaría aquí, por así decirlo. Y este sí. Sí, 3, 4, 5, 1, 2. Déjenlo escribo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No. 1, 2, 3, 5, 4. Sí. Entonces, el mejor puede caer dentro de las primeras K posiciones y tiene I-1 posiciones donde caer, entonces esto es K entre I-1, no sé si estén de acuerdo. O sea, a mí me interesa el mayor relativo, vamos a considerar el mayor relativo, el 5, y me interesa que caiga aquí, aquí o aquí. ¿Cuántas posibilidades tiene? 3. ¿De cuántas posiciones? 5. Ahora este 5 realmente es I-1 y este 3 es realmente K. Ok, sí, sí. K. Ok, Y sí. entonces es esto. ¿Sale? Entonces, esta ecuación de acá realmente se vuelve 1 en n de la suma de los i mayores que k de la probabilidad sub k del mejor dado x igual a y, ¿sale? Pero esto es igual a 1 en n de la suma desde i mayor o igual que k de k entre i menos 1. Y la k es una constante. ¿Sí? Y entonces esto es 1 en n de la suma de los No, i mayores que k K más 1. de i menos 1. Hasta n, esto es hasta n. Hey, falta el K, ¿no? Ah, listo. Es que le iba a sacar. Sí. Pero, profe, ¿no es de K más 1? Ah, bueno, sí va desde k más 1, pero se entiende, ¿no? Desde los i mayores que k. De K más 1 a N. Ajá. Ah, ¿Sí? pensé que eran igual, sí. Es k entre n de la suma desde i igual a k más 1 hasta n de 1 entre i menos 1. Esa es la suma que quisiéramos calcular. ¿Sale? Ahora, no, déjenme. Para hacer esto, ¿sí? Una forma de hacerlo es de la siguiente manera. Ustedes aquí tienen, si la i valiera 1, esto vale 0, esto se hace infinito, ¿no? No, en caso no lo considera, va así, ¿no? Infinito. Y luego, si la i vale 1, se hace 0, ahí está, ¿sale? Si la i vale 2, voy a ponerlo como asíntota, ¿no? Si la i vale 2, esto vale 1, ¿no?
¿Sí? Sí. Si la i vale 3, eso vale 1/2. Y así sucesivamente ustedes saben que la función queda algo así, ¿no? Ujú. Pero en discreto. ¿Sí? Sí. Sí, se va aproximando a 0. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, una forma de hacer esto es que ustedes hicieran cuadritos. ¿Se acuerdan que llegamos a hacer? Pues es la altura por 1 sigue siendo el mismo valor del punto, ¿están de acuerdo? Sí. 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 Pero si ustedes recuerdan, esta forma de hacer cuadritos son sumas de Riemann. Ujú. Ujú. Entonces esto lo puedo ver más o menos como K entre N. Esto realmente es la integral de 1 entre X, ¿no? Sí. Respecto de X, nada más que ocupo desplazarla, porque 1 entre X inicia en 0 y esto inició en 1. ¿Sale? Ujú. Más 1. O algo así. Y entonces, si ustedes recuerdan, esto iría desde K más 1. Ahora ya no tendría que ir tendría que ir hasta acá, ¿sí o no? Porque lo estoy recorriendo Sí. uno a la izquierda. Ujú. Y ya no llego hasta N, sino llego hasta Menos 1. N menos 1. Entonces Sí. esto es más o menos esa integral. ¿Sí? De hecho, la integral es más Ujú. grande. ¿Sale? Y de hecho esto es bueno siempre y cuando esto esté más a la orilla. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues esto ya no la sabemos. Esto es K. Ahora sí, esta aproximación yo sé que es igual a K entre N del logaritmo natural de N menos 1 menos el logaritmo natural de K. ¿Sí? Sí. Y esto es Sí. K entre N del logaritmo natural de N menos 1 dividido entre K. ¿Sale? Ujú. Si la N es grande, pues puedo despreciar el n-1 y decir que esto es K entre N del logaritmo de N entre K. Sí. ¿Sale? Ujú. Sí. Y ya esa es nuestra solución. ¿Sí? Ahora, tenemos esta función y quisiéramos, esta es nuestra probabilidad del mejor, si ustedes se fijan. ¿Sí? Esta es la probabilidad de best Sí. con una estrategia K. ¿Sale? Pero yo quiero encontrar cuál es el mejor K. Y para encontrar el mejor K, entonces se deriva. Ujú. Sí. Derivamos respecto de K. Y entonces me queda que esto es igual a 1 entre N del logaritmo natural de N en K, porque es la derivada de K entre N por más K entre N de la derivada del logaritmo de N entre K respecto de K. Y eso es, si ustedes recuerdan, va a ser igual a 1 entre todo esto por 1 entre, bueno, va a ser entre K entre N, ¿no? Ujú. Pues ahí estamos derivando respecto a acá, ¿verdad? Uh-huh. Ok.
Sí, y me queda K entre N, pero por la derivada de lo de adentro, que es por N, y esto es K a la menos 1, y entonces me va a quedar negativo y me va a quedar K a la menos 2. Y se elimina, se elimina, se elimina, se elimina, se elimina y me queda menos 1 entre n. Entonces esto es igual a 1 entre n, el logaritmo de n entre k, menos 1 entre n. Igualamos a 0, ¿no? Sí. Y entonces nos queda que 1 en n, logaritmo de n entre k, es igual es igual a 1 en n. Se eliminan los 1 en n. Y nos queda que el logaritmo de n entre k es igual a 1. Y de aquí se sigue entonces que n entre k es igual a e. ¿Sí? Invertimos y Sí. nos queda que k es igual a e entre n. Y entonces debemos de parar cuando la k sea e entre n. N entre E más bien, ¿no? Sí, entre. Caray, sí, tienen razón. No invertí la de esta, ¿no? Queda dividiendo y pasaba multiplicando. Ahí está. N entre E. Así que si ustedes tienen más o menos 3 premios, es lo mejor quedarse con el primero que les muestre. Mm. Ok. Bien. Ahora, si ustedes sustituyen esto, ustedes saben cuál es la probabilidad de quedarse con el mejor. Si sustituyen K con ese valor acá, sabrían cuál es o sea, saben que esto es lo mejor que pueden hacer, pero no saben con cuánto es lo mejor. Entonces, sustituyo n entre e y me va a quedar n entre e dividido entre n. Se van a eliminar las n del logaritmo de n entre e. Se van a eliminar las n's otra vez y me va a quedar logaritmo de e, que eso es 1. Y entonces me va a quedar 1 entre e como probabilidad. Y eso es más o menos 0.368. ¿Sale? Entonces esa es la probabilidad de que ustedes se queden con el mejor bajo esta estrategia. Pero de las estrategias, pues es la mejor. ¿Sale? Ustedes tienen que rechazar n entre e y con eso garantizan esa parte. ¿Sí? Vamos a finalizar la clase con otro ejemplo, el ejemplo 326, que es un ejemplo que ya hemos trabajado, es el problema de los sombreros. Sí, nada, déjenme acerco porque creo que estoy muy lejos. De hecho, eso es lo que hace que no se vea un clarito. Ahí está. Sí. Sí, en una fiesta, N hombres lanzan su sombrero y escogen uno al azar después.
¿Sale? Y ya ven que hemos calculado algunas probabilidades con estos sombreros, ¿no? Ahora nos preguntan, y algunas esperanzas, de hecho, ¿cuál es la probabilidad de que nadie se quede con su sombrero? ¿Y cuál es la probabilidad de que K exactamente se queden con su sombrero? En otros ejemplos hemos hablado de rondas, ¿eh? Pero ahorita no, porque voy a hablar solamente de en una ronda donde hay N hombres, ¿no? Sí. Profe, entonces la primera es como, o sea, en la primera ronda, o sea, todos agarran su sombrero y resulta que no es el sombrero de nadie. Pero ahí tendría que Eso ser es lo que como quisiera de uno. calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que nadie se quede con su sombrero? O que Ah, K ok. le atinen a su sombrero. A ¿Se su acuerdan que sombrero. habíamos dicho que la esperanza de que en una ronda era 1? O sea, de que en esta ronda, ¿cuántos se van a ir con su sombrero en promedio? 1. ¿Sí? Ujú. Pero ahora queremos hablar de probabilidades, no de esperanzas. También calculamos cuántas esperanzas, la esperanza del número de rondas requerido. ¿Sí? Para que todos se vayan. Ujú. ¿Sí? Eso ya lo hicimos, pero ahora Sí. les digo, me interesa la probabilidad de que de que en una ronda nadie se quede con su sombrero o que casi queden con su sombrero. Entonces voy a querer calcular la probabilidad de 0, así le voy a llamar, ¿sí? Refiriéndome a la primera pregunta, ¿sí? Que significa que nadie le atina a su sombrero. Sí. ¿Y se acuerdan cuál era nuestro truco en esto? Dependiendo de, en las rondas, condicionamos sobre qué ocurría en la primera ronda, no sé si se acuerdan. Sí. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, ahora no puedo condicionar sobre las rondas, pero puedo condicionar sobre las personas que escogen sombrero y voy a condicionar sobre la primera persona que escoge el sombrero. ¿Sí? Porque puedo pensar que existe una primera persona que escoge el sombrero, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que esta ley de la probabilidad total, pues si la primera persona escoge su sombrero, o latina o no latina, entonces son solo dos, ¿no? Es la probabilidad de 0, dado que la primera latina, por la probabilidad de que la primera latine, más la probabilidad de 0, dado que la primera no latine, por la probabilidad de que la primera no latine. Ahora, la probabilidad de 0, dado que la primera latine, ni me apuro 0. cuál es la probabilidad de lo otro, ¿no? Entonces esto es 0, más la probabilidad de 0, dado que la primera no latine, por la probabilidad de que la primera no latine. Eso sí me preocupa. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a tratar de hacer es, si la primera no latino, ¿cuál es la probabilidad de que la primera no latine? Pues hay n menos un sombreros N-1 entre N, incorrectos. ¿no? Ajá, es n-1 dividido entre n por la probabilidad de 0, dado que la primera
pues no le atiné, ¿no? Ujú. Sí. Ahora esta no la conozco. Sí, pero vamos a tratar de sacar. ¿Se acuerdan que en este tipo de casos lo que hicimos fue generar una ecuación de recurrencia? Eso es lo que vamos a tratar eh, de generar, ¿no? Sí, Ahora, este de aquí, si ustedes nos ponemos a pensarlo, la probabilidad eh, de que eh, nos vayamos en cero, dado que la primera no le atinó, ¿sí? ¿Sí? Tiene que ver con la probabilidad. Le voy a agregar una ligera anotación a nuestro de este. Aquí le voy a poner sub n al p de 0 de este caso, ¿sí? Y aquí les voy a poner todo sub n para que notemos cuántas personas hay. ¿Sale? sí. Pues es eh, eh, la probabilidad de n-1 en 0, ¿no? O sea, que de las n-1 personas que quedan, pues nadie se vaya con su sombrero, ¿sí? Ujú. Sí, Sí. vuelve a empezar, pero con una persona menos. Con una persona menos, ¿sí? Mm, con una persona menos, este va a quedar igual a este. Se va a estar repitiendo y nada más va a ir bajando, va a ir n-2 sobre n-1, después n-3 sobre n-2 y así. Sí, nada más que dejen ver si no me falta nada. O Creo, sea, pero ya sé que así se fueron, se van a ir ¿sí? yendo, ¿no? Cada vez más personas, ¿no? Bueno, técnicamente no se están yendo, ¿no? Pero Ah, eh, quisiera que las otras no seleccionaran su sombrero de manera correcta. ok. O sea, es como, o sea, no se van, pero ya, o sea, ya fue como su oportunidad, ¿no? Entonces, ya perdieron su oportunidad. Entonces, queremos que todos pierdan su oportunidad, ¿no? Más o menos, algo así. Ujú. Para que nos quede cero al final, ¿no? N menos N entre N, algo así, ¿no? Mm, Y si eso es de igualdad, profe, al final nos llegamos a que la probabilidad de que n sea igual a ser, o sea, que ninguno se vaya es 1 sobre n. Sí, porque serían eliminando. ujú. Nada, yo creo que sí me falta. ¿Qué es lo que estaba pensando? Sí, es lo siguiente. O sea, este sí, ¿no? Este de aquí ya está.
Pero vamos a pensar en, no mucho el reloj se vuelve medio, pero vamos a pensar en cinco personas, ¿sí? La Ujú. persona 1, la 3, la 4 y la 5. Y vamos a pensar en el sombrero 1, en el sombrero 2, en el sombrero 3, en el sombrero 4 y en el sombrero 5. ¿Sale? Y Sí, decíamos que esta persona, la 1, pues por ejemplo, escogió el sombrero de la persona 2. ¿Sí? Sí. Estamos en ese Sí. tipo de supuestos. Sí. Y entonces, quiere decir que estas 4 se tienen que, de estas 4, queda un sombrero de una persona que puede escoger el que quiera, no sé si se fijan. sí. Sí, Profe, pero entonces aquí como que uno depende del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, el 2 ya, o sea, seguro que no va a escoger su sombrero, ¿no? Porque el 1 ya se equivocó. Entonces, al no 1 se ya se hace así. equivocó. Ajá. Ajá. Entonces se va haciendo así como una cadena, ¿no? O sea, este se equivoca dado que el otro ya se equivocó, ¿no? O algo así se puede. Pero sí, ese es el otro que quisiera, porque aún cuando existe uno entre los n-1 sombreros, por ejemplo, podríamos poner este otro caso, ¿sí? Y sigue funcionando, ¿no? Y ya nada más me queda 3 de estos, pero esto sería como P sub n-2, si ustedes se fijan, ¿no? Sí. Pero eso solo ocurre Ujú. cuando el 2, que fue el sombrero que tomé, escoge el sombrero del otro, ¿sí? Cuando De cambian uno. sombreros. Cuando Ajá, cambia. y eso solo ocurre en uno de los n-1 veces, y esto es P de n-2 de 0. Ujú. Profe, ya el otro ya depende si el 3 se equivoca, ¿no? O sea, porque si el 3 agarra el correcto, pues igual. Ah, bueno, no, también. Ujú. O sea, el 3 se tiene que equivocar forzosamente, ¿no? Uh-huh. Porque ahí todavía O puede sea, escoger estoy su diciendo que sombrero. este caso es cuando el 1 escoge el de alguien más, eso ya ocurrió, y que el otro escoge el de 1, para que quede el caso de Pn-2, pero eso solo ocurre en uno de n-1 casos, Ujú. ¿sí? Sí. Y ya conocemos esta ecuación, y si ustedes se fijan, entonces sustituyendo esto de aquí, bueno, más bien, esto de lo de que obtuvimos aquí y acá, nos va a quedar que entonces esto es igual a n-1 entre n, la probabilidad de n-1 de 0, más 1 en n de la probabilidad de n-2 de 0. ¿Sale? Y Ujú. entonces tenemos una ecuación de recurrencia de la siguiente estructura. Pn, así le voy a llamar, es igual a n-1 en n de Pn-1 más 1 en n de Pn-2. Y esta es una ecuación de recurrencia que les había dicho que también se llama una ecuación en diferencia. ¿Sale? Pero Sí. si ustedes se fijan, esto se puede resolver de la siguiente manera. Si ustedes tengo que esto es Pn es igual a Pn-1 menos 1 en n, Pn-1 más 1 en n, Pn-2, ¿sí?
Y entonces voy a pasar restando este y me va a quedar Pn menos Pn menos 1 es igual a menos 1 en n de Pn menos 1 menos Pn menos 2. ¿Sí? Y ahorita algo que van a hacer en ecuaciones diferenciales eventualmente es que les dan valores iniciales y empiezan a generar las soluciones. Entonces vamos a hacer algo de ese estilo. Ustedes saben que P1 es 0. Pero es imposible que se vaya con la... ¿Sí? Y P2 es un medio. Son los sencillos, ¿no? Y ya de ahí empiezo a calcular porque ya tengo un sistema. Miren. Yo sé que entonces P3 menos P2 es igual a menos 1 entre 3 de P2 menos P1. Pero esto es menos 1/3 de 1/2 menos 0. ¿De 1/2 menos 0? Sí. Sí. Y esto es igual a menos 1/6. P3 menos P2. Y entonces P3 es igual a menos 1/6 más 1/2. Más 1/2. Sí, pero esos son 3/6, entonces son 2/6, ¿no? Sí. Sí. Y eso es 1/3. Y así pueden ir generando las soluciones. En general, si ustedes se fijan, el que sigue, P4 menos P3 es igual a menos 1/4 por P3, que sería 1/3 menos 1/2. ¿Sí, verdad? Sí. Y entonces esto es igual a, si ustedes se fijan, a menos 1/4 Un doceavo. por... Ya, total. Aquí un 6, ¿no? Un 6. De hecho, aquí le voy a poner esto, miren. Un 3 por 2. De 2 menos 3. ¿Sí? Entonces un menos 1. Y entonces esto es igual a un doceavo. ¿Sale? Sí. Más 1/3. Más 1/3. ¿Sí? Sí, ya queda el P4. Y ya tenemos P4. Pero que quería sacar otra relación. ¿No? Ver. Profe, el de arriba no es un 24avo. ¿Cuál? ¿El P3? El P3 no, de ese Ajá, no. el P4. No, por quedó 1/3, quedó 1/6, la suma. No, ahí no hay forma que dé 24. No, se refiere al 2 menos 3 entre 3 por 2. ¿A este? Bueno, creo que a eso se refiere. Sí, al de abajo, bueno, 2 menos 3 queda menos 1/6, ¿no? Por 1/4. Menos 1/6 por 1/4.
Más bien, creo que lo que me estaban dando era el resultado final, ¿no? Es menos un cuarto Por menos un sexto. por menos un sexto. Y esto es menos 1 sobre 20, más 1 sobre 24. Ajá. Y queda que P4 es igual a 1 menos 24 más un tercio. ¿Sí? Sí. Y esto es 1 sobre 24 más 8. Ajá. 8. No, hombre, 8 24, sí. 8. Sí. Ahí está. Y estos son 9 sobre 24. 38. Ujú. Ujú. 8. Pero, descender. Pero podemos hacer lo siguiente, miren. Sí, P, P3, P3, P4. Aquí tengo P3, que P3 lo calculamos como un tercio. Un P3 es esta parte, ¿no? Entonces, tengo que es esto. Esto de aquí, de hecho P3 lo tengo como, lo podía ver como un medio, 1 sobre 2 factorial menos 1 sobre 3 factorial. Y quisiera ver a P4 como un medio menos un tercio factorial más un 1 sobre 4 factorial. Pero dejen ver si lo podemos ver así. Porque P4 realmente es... Son 3 octavos. Lo simplificas. 3. Son 3 octavos, sí. Son 3 sobre 8. Pero P4 lo puedo ver como n menos 1 entre n veces P3 más 1 entre n P2. Y dijimos que P3 era esto. Entonces esto es... lo puedo ver como P3, que ya acarrea todo eso, más 1 en, más 1 en n, bueno, menos 1 en n. Sí, ¿no? De P3 menos P2. Y 1 en n de P3 menos P2, esto dijimos que es un sexto. Dijimos que era 1 sobre 24. Pues sí. Y esto es igual entonces a un medio, 1 sobre 2 factorial menos 1 sobre 3 factorial. Y un 24avo, si ustedes se fijan, es más 1 sobre 4 factorial. ¿Sale? Y de hecho, en general, si ustedes se fijan, entonces, lo que nos va a quedar es que Pn es igual a la suma de menos 1
a la menos 1 A la n, ¿no? a la n, menos 1 a la n de 1 entre n factorial si n es mayor que 2, ¿sí? Desde i igual a, pues a 2 hasta n. Bueno, n igual a, dejen acomodo porque usé el mismo índice, entonces no va a funcionar así. Desde i igual a 2 hasta n, de menos 1 a la i, de 1 entre i factorial. Así si la n vale 2, pues esto es un medio, y después va a ser un medio menos 1 sobre 3 factorial, y luego va a ser menos, y a este se lo va a ir llevando. ¿Sale? Sí. Pero esta suma, si ustedes la hacen, si entonces esto implica que el límite cuando n se va a infinito por este tipo de estructura de Pn es e a la menos 1. Porque ustedes recuerdan que e a la x es igual a la suma, ¿sí? De x a la y entre y factorial, ¿no? Aunque a infinito, ¿no? Este sea la menos 1, si iniciar en 0. En 0 esto va a valer 1. Y en 1, puedes, y en 1 va a valer 1. No, sigue siendo ya la menos 1, porque se van a eliminar. El primero vale 1. Cuando la i vale 0, vale 1. Y cuando la i vale 1, vale menos 1. Se eliminan. ¿Sí? Ahí está. Queda e a la menos 1. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que nadie seleccione su sombrero, digo, para la probabilidad de que K seleccione su sombrero, K exactamente, o sea, no al menos K exactos, pues es que el primero seleccione su sombrero, 1 en n, que el que sigue seleccione su sombrero, 1 en n menos 1, y así sucesivamente hasta 1 en n de K menos 1, ¿sí, no? Y que luego nadie más seleccione su sombrero. ¿Sale? Eso es lo que tendría que pasar. P de n en menos K. Si yo hago el producto, puedo poner que esto es... puedo poner el producto, pero no, le voy a poner un número más grande, ¿no? N factorial. ¿Sale? Todo, n factorial divide a todos. N factorial entre este
es n menos 1. ¿Sí, no? Por n es n menos 1 factorial. N menos 1 factorial. Luego entre este es n por n menos 2 factorial. Y así... Ah, no, pero eso es un producto, estoy sumando. No. Pues sería n menos Voy a k, poner ¿no? acá, voy a poner el n factorial, también ahí está, y arriba voy a poner el n menos k factorial, ¿no? Para eliminar lo que sobra. ¿Sale? Sí, estaba sumándolos, ¿no? Entonces no, es un producto. Ahí está. Entonces nos queda de esta manera. Sí. Pero yo sé que esa va a ser mi solución, realmente. Pero si la n es grande, ¿sí? Si la n es grande, me va a quedar... esto se va a ir a e a la menos 1. Y este de aquí, si la n es grande, Pues se hace 1, ¿no? Para n es muy grandes. Por el k. pues técnicamente no, porque este de acá me va a quedar este y todo esto de acá, ¿no? Mm, eh, pero me falta algo. Esta es una posible combinación, ¿no? O sea que el primero seleccione su sombrero, el segundo seleccione su sombrero, y así hasta el n-k seleccione su sombrero. Pero ¿de cuántas formas puedo escoger quiénes van a seleccionar su sombrero? Falta, aquí le voy a poner. Las personas que seleccionan su sombrero, y eso se puede escoger de n en k. Y entonces realmente la probabilidad que estamos buscando es n en k por la probabilidad de un caso muy particular que es n en k factorial dividido entre n factorial por pn menos k. ¿Sí? Y esto, si ustedes se fijan, es n factorial entre k factorial, n menos k factorial por n menos k factorial entre n factorial por pn menos k factorial. Y este se elimina con este se va a eliminar con este, y entonces nos va a quedar pn menos k entre k factorial, y si n se va a infinito, entonces la probabilidad queda e a la menos 1 dividido entre k factorial.
¿Sale? Ok. Sí, lo que pasaba era que la persona 1 selecciona su sombrero, la persona 2 selecciona su sombrero y así hasta la persona K selecciona su sombrero. Pero Disculpa, profe. no me interesa que la persona 1 seleccione su sombrero. Podría fallar y que la persona 2 sí seleccione su sombrero. O sea que realmente no me interesa. Lo que falta es de cuántas formas puedo seleccionar a las personas que seleccionan el sombrero correcto. Y como son K y son N, entonces son N en K. Y ya multiplico por la probabilidad particular de cada uno de ellos. Profe, ¿me podría repetir por qué lo multiplicó por P de sub n menos K? Perdón, es que no Porque escuché. quiero que exactamente K seleccione su sombrero y P n menos K es que el resto, que son n menos K personas, no seleccionen su sombrero. Ok. Por eso, entonces las primeras K seleccionan su sombrero y luego los que siguen no. Pero eso se puede obtener de n menos K formas y por eso multipliqué ya después por n menos K. ¿Sale? Pues eso sería todo por hoy. Y los veo. Oiga, profe, Sí. de casualidad, ¿no tendrá las respuestas del examen las que fueron opción múltiple? Para más o menos saber cómo nos fue. La excepción múltiple. Ajá. Sí. Sí, de hecho lo que le quité al examen fue que les dijera cuáles estaban bien. Ajá, sí, exacto, no nos decía. Sí, si no les dijo, entonces resultó bien, ¿no? La de opción múltiple, dependía, creo que una se las puse, dependía del grupo del azar, porque les puse, las de opción múltiple se las puse de un banco de preguntas, ¿no? Les cambiaba algunas cosillas. Pero, por ejemplo, había uno creo que la respuesta correcta era 1.2 en el de la urna, creo que el de la urna no la puse al azar, pero era 1.2 la respuesta correcta. Sí. Y el del laberinto tenía que darles 12.66666666 hasta infinito. Y había una de Erlang, dependía del parámetro, pero en una opción la respuesta era 0.625. Y dejen ver si encuentro a alguien que tenga los otros tipos de A mí me tocó pregunta. uno de Erlang en donde decía que, o sea, que era .5 y así, y otro, yo puse una que era que como que estaba, que no era la respuesta correcta la que estaba ahí. O sea, es que yo según lo hice bien, y me dio otra cosa, me dio 1.5 y esa opción no estaba, pero no sé si estaba bien. La Erlang 2,2 es la que es .65, .62. Ajá, sí, la Erlang 2.2. Ok. Pero había otra Erlang, ¿no, profe? Había otra Erlang, pero déjenla encuentro. Es que estoy buscando entre sus exámenes. Pero, no, pero creo que puedo yo ver las preguntas. Dejen, nada más. Oiga, profe, ¿de casualidad no tendrá todavía fecha entonces para saber cómo nuestra calificación? La siguiente semana. Va, perfecto. Va, mil gracias, profe. No, lo que cambiaba, ¿saben qué era? La probabilidad de X. En uno era X mayor que 1 y el otro era X mayor que 2. Ajá, en el a mí me tocó ese Ajá, X menor eso que era dos. lo que cambiaba. En X mayor que 2 tenía que dar .58333333. Y la otra, la X mayor que 1, tenía que dar .725. Mm, ¿Sí? ok, bueno.
Pero en la mayor sí, que uno no había eso era lo- respuesta correcta en la pregunta. Sí, exacto. Mayor que uno no había ¿Mandé? respuesta. Ah, no, mayor, sí, que un... No había punto En las 60 dos había respuesta correcta. ¿En ambas? Es que era punto Ujú. 69, ¿no? Algo así. No, es punto 60, la respuesta era punto 62.5. Ajá. Era lo que tenía que darles en una y en la otra tenía que darles punto 58.33. ¿O podemos checar, profe? ¿Mandé? ¿Podríamos checar procedimientos en alguna clase? De cómo se decía el Del, examen para... O ya nada más nos da las respuestas después. De esos, les puedo decir que había que calcular, sí, eso es lo que les podría decir. Sí, porque todas las respuestas numéricas, esas no las, ¿cómo se dice? No las resolví a mano. O sea, sé que había que poner a resolver, pero no sé que se lo puse ya a la computadora que hiciera el cálculo numérico. Los que sí no eran de cálculo numérico, pues se los pedí subir en procedimiento en, en ese caso. Sí, les cambié un poquito porque si les hubiera puesto un exponencial, Eran sí les 4, tenía que ¿no? dar la misma tasa. Sí, que creo que era lo que venía en el libro, y de hecho por eso les dejé como respuesta la tasa entre los parámetros. O sea, ya ven que cuando es exponencial, la probabilidad, la esperanza se conserva, sigue siendo lambda. Sí, más el parámetro avanzado. Entonces, se va sumando esa parte, y de hecho por eso les dejé ese tipo de opciones, por si se equivocaban de esa manera. Pero, eh, pues yo les digo, así que primero dejen terminar de revisar los exámenes, porque me faltan sus procedimientos, los que me subieron a Classroom. Profe, falta uno de los de opción múltiple, ¿no? Bueno, de los que no eran de procedimiento, ¿no? Eran 3, ¿no? A ver. Procesos, primer examen. A ver. Venía una de la tasa de los dividendos que lo pasaran a valor presente, ¿no? Ese era de procedimiento. El de los 4 posibles resultados, que era una variación de otro de los ejercicios, también ese era de ahí. Venía el de una rata, que solo quería la respuesta, que tenía que darles 12.66. El 43, ese también era procedimiento. Venía la Erlang. Venía una urna, que les digo que... pero sí se las aleatorizó. Tenía varias de urna, entonces, dependiendo de la configuración de la urna, les tenía que dar ciertos valores. ¿Sale? Profesor de la de Erlang, ¿cuánto tenía que dar? Dependiendo, o punto 62.5 o punto 58. Y Bueno, venía otra que era de una Poisson, de tasa 10, pero esa también era de Classroom. Sí, las únicas de opción múltiple eran la urna y la Erlang. Y otra que no les pedía, pero les digo, fue la misma para todos. Y la respuesta es 12.66. Que de hecho la mayoría sí tiene bien eso. Sí. El de la urna, la mayoría también lo sacó bien.
Y a ver, dejen ver quién sacó bien el, el de este. Voy a revisar, voy a darles el procedimiento de la Erlang porque creo que nadie la sacó. El que siempre sacaron fue el de la urna, ese sí. Todos sacaron el de la urna. Y la Erlang, a menos que haya alguien que tenga mal la urna y tenga bien la Erlang. Yo tuve mal la Erlang. Voy a... Sí, la mayoría tiene bien la 3, la de la rata, esa está bien. La Erlang, lo checo mañana. Y sí, y ya. Ok, profe, hubo uno ahí que se parecía mucho o sea, que no sé si era igual o no a uno del libro que hicimos, que era, por ejemplo, que era la probabilidad de que te diera el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4, y así. Ah, sí, el de los premios. Ajá, ese, el de los premios, creo que sí. No, sí, aumenté el número de premios. Ajá, Ajá. exacto, pero era igualito, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ok. Es que como cambió un poco la redacción ahí, sí tú. Es que, ok, sí, va. Ahí, ¿cuál fue la respuesta? ¿No la sabe? En el de los premios, ahorita no las tengo a la mano, pero se Ok. las digo. Sí, es que ahorita estoy viendo solamente lo que tengo en Classmaker y entonces Ok. Sí, no se preocupe. no tengo la respuesta correcta. Ok. Pero entonces sí era igual al del libro, nada más. El otro era Sí, hasta de 30 hecho todos y eran este igual a hasta los del 4. libro, excepto, bueno, casi iguales, excepto excepto el de Poisson, ese no era igual, porque creo que le moví algo ahí, le cambié un valor. El de la rata, le moví algunas cosas. El de los premios, que les aumenté a 4 premios, pero lo demás se los dejé igual. Sí. Lo único que tenían que ver era cómo cambiaba la N, porque la N ahora podía ser más grande. Sí. Pero el planteamiento era muy similar. Las urnas venían ahí en el libro, pero les cambié la configuración. Pero esa fue de opción múltiple. Y la Erlang también venía ahí en el libro, pero venía con una exponencial. Entonces les puse la Erlang y les dejé ahí la liga, ¿no? Para calcularlo había que usar la función de la CDF que venía ahí en Wikipedia, pero la forma que viene en Suma, que habíamos hecho el semestre, hace un año, el semestre pasado que vimos probabilidad multivariada, hicimos la deducción de la forma de la suma, y esa era la que había que integrar. Esa era fácil de integrar, la forma de la suma, en lugar de usar gamas. Sí, y ya. Ok, ¿Sale? Sale. Profe, Sí. de la del experimento de P1 a P4, Ajá. vi que estaban 2 ejemplos en el libro, pero la verdad no entendí cómo se tenía que resolver. Venían 2 ejemplos en el libro. Déjenles digo qué ejercicio era. Era un ejercicio, de hecho. Ahorita no me Era acuerdo uno si. que en el libro era de P1 a P3, ¿no? En el libro. Ajá. Ujú. El Sí. 25 era, de hecho. Ah, sí. El 25. Y nada más les pedí el inciso A. El inciso A, exacto. Ujú. No sé si ya tenían el 25 ahí hecho. Les digo, ahí les ponen un ejemplo de 7, porque 7 es la n más grande que pueden llegar a tener en ese caso, en el 25.
No hay forma de que logren, de que se requieran 8. Solo 7. Pero con 4 tenían que necesitar máximo 3 por 3, 9. 9. Ah, no es cierto, esperen. 2 por 3. 2 por 3, 6. Más 3, 9. Ah, máximo 9 intentos. Creo que subía a máximo 9. Que es que se repitan 2 veces cada uno de 3 resultados y otro que se repita 3 veces. Entonces 2 por 3 son 6, más 3 son 9. Número de intentos máximo es 9. Número de intentos mínimo naturalmente va a ser 3. Entonces esto iba de 3 a 9 en lugar de 3 a 7. ¿Sí? El del libro, ¿verdad, profe? El del profe. libro iba de 3 a 7. Ajá. ¿Sí? Entonces tenían que calcular la esperanza, dado que Ok. y la esperanza tenía que darles un valor entre 3, entre 3 y 7, digo, entre 3 y 9 les tenía que dar la esperanza, Ujú. ¿sí? Sí. Por ahí más, ahorita lo estoy haciendo tanteo, 3 no es muy probable, 4 tampoco, creo que les queda algo como Profe, más o menos en ese que simétrico. suponíamos que, no ve que ahí decía en el del libro, que, Ujú, o sea, las Is, las P's, ujú. sumaban, 1, sumaban 1. Ese mismo, bueno, yo utilicé ese mismo razonamiento en el sí, del examen, está bien, ¿verdad? sí, Porque, por ejemplo, yo en el del libro puse un tercio, o sea, porque era P1, pero, o sea, todos los puse por un tercio. En el del libro, en el del examen igual hice eso, pero con un cuarto, está bien, ¿verdad? sí, claro, sí. Ah, ok, va. Sí, es que como no lo decía en el Ujú. del examen, ahí sí como que dudé un poco, pero ok. No, sí, tenía que ser sí, no había, si hubiera más resultados, entonces la suma no podría ser, la suma Ah, tendría que ser menor a 1, pero solo había 4 resultados. ujú. Entonces, sí. Sí, y les digo, les tenía que dar un número entre 3 y 9, ¿sí? Más probablemente entre 3 y 9, quito el 3, quito el 9, quito el 4 y quito el 8, 5 y 6, algo alrededor de 7, ¿sale? O sea, si les dio 3, mal, es mal. Si les dio 9, mal. Si les dio 8, altamente probable que esté mal. Si les dio 4, altamente probable que esté mal. Pero ya entre estos valores intermedios, ya tiene algo de sentido, ¿no? ¿Cuál, profe? El Como del para ir a libro, ¿verdad? revisar mis respuestas Y el del para examen, ¿cuál podría más o menos ser la respuesta? mm, el del examen. Por eso le digo algo entre Ah, 5 ok. y 8, entre 5 y 7. Ay, ahí me dio. Eh, pero sí, ahorita en la contadora no los tengo. Ah, ok, Es que está bien. esos sí los tengo hechos a mano, entonces dejen. Mm, Por ejemplo, tengo gente que no intentó ese. El de los premios mejor lo dejaron. Mm, Si ahorita encuentro a alguien que lo tenga bien o que suene razonable, yo les digo, pero no. Sí, les digo mañana si quieren. Va, profe, gracias. ¿Sale?
Bueno, pues los veo mañana entonces. Gracias, Sale, profe. profe. Bye. Bye. Gracias.